Soy el miembro más antiguo de Historia Debate, Juan Pazimiño, y debo referirme a tres grandes lineamientos que constituyen a su vez tres ideas fuerza o tres preguntas. La primera: ¿es posible una historia inmediata? El 21 de enero del 2000, cuando se producía el golpe militar indígena contra el presidente Dlamini Maguad, dirigí una nota vía email al amigo Carlos Barros, que inmediatamente la puso en circulación en la red. En los días siguientes recibí una enorme cantidad de emails de investigadores de todo el mundo interesados por los sucesos del Ecuador, que algún investigador del extranjero ya denominó la rebelión de Quito. Ofrecí un trabajo de mayor tamaño y explicativo, y ese trabajo está publicado en la página web de Historia a Debate. Con ello se inició, al menos para la red, esto que Carlos ha bautizado como historia inmediata, y responde a la inquietud del historiador que, viendo los acontecimientos de ese momento, tiene la necesidad no solo de explicarlos, de comprenderlos, sino también de comunicarlos. No es necesario debatir mucho si es que es o no posible la historia inmediata. Está allí, se la puede hacer y se la ofreció al mundo sobre la base de la experiencia de la revolución de Quito del 21 de enero del 2000. En segundo lugar, ¿es la historia el estudio del pasado? Hasta hace algún tiempo atrás escribía una crónica semanal en uno de los periódicos del Ecuador. En alguna oportunidad, exactamente el año pasado, se me dio a conocer que debía escribir de historia, del pasado, porque mi crónica combinaba elementos del pasado para dar referencia y dar una explicación o dar un contexto o hacer alguna vinculación con el presente. Y entonces, en esa columna, vinculaba realmente pasado y presente. Esta intervención un poco sorpresiva de pedirme que escriba de historia, es decir, del pasado, me llamó mucho la atención, porque además se me indicó que no debía hacer opinión sobre el presente, porque eso corresponde a otros miembros del staff que debían escribir. Naturalmente yo rechacé esa postura y entonces no he vuelto a escribir más. He escrito en otros sitios. Pero esta anécdota simplemente nos lleva al planteamiento de que historia no es, por tanto, el pasado conforme se lo entiende en la sociedad, se lo entiende incluso en la vida cultural, sino que hay que hacer el esfuerzo de entender a la historia del presente sobre la base, sin duda alguna, de fundamentos del pasado, pero la historia del presente es una de las partes de la comprensión, o es uno de los momentos de comprensión de lo que ocurre en nuestros días, y también allí podemos entender posibilidades de desarrollo del futuro. Y una tercera línea, el compromiso del historiador. Realmente, pensando en el compromiso que puede tener un historiador, hay el desafío de adoptar una posición político-partidista abierta, o mejor, construir un tipo de interpretación que permita a su vez hacer desafíos al respecto de la historia. Y en ese ámbito yo creo que la experiencia histórica de América Latina es posible rescatarla también para incidir en la vida de la política, de la cultura, de la historia y de la sociedad del futuro, con el desarrollo de nuevos conceptos, nuevas categorías, sin duda las nuevas formas de interpretación y los nuevos paradigmas que la historia y el manifiesto de Historia de Debate propone. Y en esa línea propongo, como lo he planteado en el último de mis libros, el concepto de deuda histórica para América Latina. Supone que nosotros debemos reclamar por el daño emergente,
el lucro cesante, reparaciones internas e internacionales por la deuda ecológica, por la destrucción no solo del patrimonio, sino por el saqueo del patrimonio. Un reclamo relativo, por ejemplo, a piezas arqueológicas, a los documentos históricos, un reclamo relativo a la remuneración históricamente debida y acumulada por la vigencia de sistemas de opresión como el concertaje o por las devaluaciones monetarias en la época de los gobiernos constitucionales. Una deuda histórica que implica replantear el concepto de propiedad intelectual para asimilar el concepto de propiedad cultural, en la que se incluiría, por ejemplo, los conocimientos que nuestros indígenas de la región andina han tenido durante tanto tiempo y que sirven para plantear entonces eso como referente de lo que es nuestra propiedad intelectual, contrapuesta al concepto de propiedad intelectual que se plantea en la Organización Mundial de Comercio o en el Tratado de Libre Comercio. En fin, un concepto que permita que también los desniveles en el flujo de valor, tanto interno como externo, permita calcularse matemáticamente como para saber en cuánto nos están realmente explotando, tanto internamente como externamente. Así es que, sobre la base de la problemática del manifiesto, podemos hablar de que es posible una historia inmediata, que la historia no es el estudio del pasado por el pasado, tiene y puede vincularse y debe hacerse con el presente, y que el compromiso del historiador, académicamente hablando, permite plantear conceptos alternativos como el de deuda histórica, que hace referencia al mundo internacional y también al mundo interno. Muchas gracias. Compañero Carlos Barros, quien ha venido desde España, el creador, coordinador, y me disculpará Carlos que yo le diga así, el que maneja y es el eje de Historia a Debate, y es el único privilegiado entre todos nosotros de poder extenderse más allá de los 7 minutos. Bueno, muchas gracias. Ya sé que estáis cansados. A mí me toca siempre al final y espero ser capaz de reavivaros y de que vuestro ánimo, que hagamos un esfuerzo más. Yo manejo Historia de Debate, pero a fin de facilitar la participación de todos. Todas las intervenciones me han parecido magníficas, pero la de Carlos Freile particularmente entrañable. Se lo agradecí ahora privadamente y ahora lo hago públicamente, porque ha comprendido el sentido de nuestra red y el sentido de nuestro proyecto. En su círculo más amplio, un foro libre de historiadores. Hace muchos años un colega y amigo me decía: mira, Carlos, de mi universidad, me decía: mira, Carlos, eso de democracia y academia son cosas incompatibles. Yo no entendía, porque ¿cómo puede ser eso? Si vivimos en regímenes democráticos, tiene que haber lo que Carlos Freile decía, una democracia académica, en este caso, Historia de Debate, a vuestro, ¿cómo decís aquí? A vuestra orden, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo es? A sus órdenes, a vuestra orden, como decís, cuando pues se pregunta algo, dice a vuestras órdenes. En fin, a sus órdenes. Muy militar, pero correcto en este caso también. Yo una vez más, de verdad, con toda sinceridad, agradecer a la institución que nos acoge. Esta mesa tiene una doble composición, miembros diversos, como es Historia de Debate y como es nuestra profesión, de la lista Historia de Debate, y el área de Historia de la Universidad Andina, encabezada por Enrique Ayala, que además es, que lo disfrute muchos años en la Universidad Andina, un reconocido